todos queremos, conocemos, que además ha ganado batallas importantes laborales, que eso también es otro tema del que a lo mejor algún día podamos hablar, pero la invitamos hoy al programa para platicar de un tema del que poco se habla, pero que está en la boca de todos, y que es cuál es el rol que deben tener ahora los hombres en en el movimiento feminista, que si nos deben acompañar, ser aliados, separarse, estar lejos, muy lejos, estar involucrados, no estar involucrados, y qué hacemos con ellos. Entonces, Alicia, bienvenida aquí a Disrupciones. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy atenta. Pues viste, estábamos viendo para empezar pues el caso de este chico que metió su moto, que quería pasar, que no lo dejaron, que se enojó, que empezó a repartir golpes, que luego, pues obviamente, pues si repartes golpes a mujeres en una marcha en la que hay muchas mujeres, pues seguramente también vas a salir golpeado. Y entonces, pues toda la polémica que se armó, había quien decía que le debíamos pedir disculpas, lo que me parece todavía increíble, pero pues empecemos con eso, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo le ponemos razones a esto que pasó? Y cómo empezamos a desenredar la maraña de la polémica. Bueno, yo creo que hay varios puntos sobre los cuales se puede abordar. Me llama la atención la pregunta porque justo hoy llegué a dar clase y era el tema que tenían mis estudiantes también y que estuvimos conversando durante los primeros minutos de la clase. Yo les preguntaba, ¿qué hubiera pasado si la movilización hubiera sido una movilización mixta de varones, sindicalistas, cualquier otra? Y hubiera pasado este chico en su moto forzando pues eso, hay El paso. que respetamos, ¿no? Las vías por las cuales nos protestamos en la calle y estamos ocupando la calle porque tenemos una protesta. Y bueno, pues hay el resto de la ciudad por donde uno puede circular. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido una movilización feminista y de mujeres? Y yo les preguntaba a mis estudiantes varones, les decía qué hubieran hecho ustedes. Y bueno, de manera muy eufemísticamente decían pues que obviamente no lo hubieran dejado pasar, ¿no? Pues es una cuestión de seguridad para empezar, ¿no? Que pase una moto por donde hay tantas personas. Si se pone agresivo, pues seguramente iban a defenderse también y quién sabe qué le hubiera pasado a este muchacho y a su propia moto, ¿no? Si lo piensan, si ellos hubieran estado ahí. Y creo que es importante porque lo que sale a colación en este debate es un montón de misoginia, tanto o sea, en el imaginario popular, tanto de los varones como de muchas mujeres, que también pues falta, ¿no? Todo un proceso de autoconciencia sobre qué implica, ¿no? Ocupar el mundo en estos cuerpos y cómo hemos introyectado también la misoginia en contra de nosotras mismas. Yo creo que si hubiera sido una movilización mixta y hubieran sido varones quienes están peleando entre sí, nadie dijera nada, es lo más normal del mundo, estas cosas pasan. Pero cuando una mujer se defiende, rompe los esquemas culturales y los roles de género a los cuales estamos acostumbrados. Para empezar, no pensamos, ¿no? Las mujeres como cuerpos que son capaces de ejercer autodefensa y que pueden defenderse de manera agresiva. Pensamos y nos educan siempre para ser autocomplacientes, incluso cuando alguien nos está molestando. Alicia, perdón que te interrumpa, pero es que nos están diciendo acá, nos están indicando que hay algo que no se oye bien con tu audio. No sé si sean los audífonos, que a veces nos pasa, ¿no? A ver. Ajá. A ver. Sí, mejor porque lo que ocurre a veces, lo importante es lo que tú nos digas. Más allá de lo que nosotros te preguntemos, es muy importante lo que tú nos estás explicando. Entonces vamos a probarle así. ¿Y ahí me escucho mejor? ¿Se oye mejor? Que nos diga la audiencia. Sí. Nos va diciendo la audiencia y aquí Alexis que está monitoreando. Creo que ya se escucha mejor. Ah, perfecto. Bueno, decía eso, ¿no? Por el segundo, un primer punto creo que es eso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido marcha de varones peleándose entre ellos? Hubiera sido lo más normal del mundo, no pasa nada.
Pero hay algo disruptivo, ¿no? Pensando precisamente en el título de este programa, hay algo disruptivo en ver a una mujer ejercer algún acto de agresividad, de autodefensa, porque no se nos enseña y no se nos educa para eso, no estamos acostumbradas tampoco. Y entonces, incluso cuando nos sentimos atacadas, molestadas, se nos enseña a ser complacientes, a decir no gracias, ¿no? Como a sonreír. Y entonces la defensa de estas compañeras o la autodefensa de estas compañeras frente a un varón que pone en riesgo su seguridad, que está intentando pasar por encima de una movilización feminista contra la violencia de las mujeres, bueno, la respuesta es defenderse. Y es una respuesta que incluso tendríamos que ser honestas entre nosotras, es una respuesta mínima, mínima. O sea, lo que le pasó al muchacho es frente, ¿no?, a lo que somos capaces de hacer, estando tantas mujeres juntas, con tanta rabia, con tanta indignación, protestando en contra de la violencia, no le pasó nada. Rayarle su moto, que se le quitaron su camiseta, no le pasó nada. Y aquí hay algo muy importante también para preguntarnos. Y no es que yo esté abogando por ningún tipo de linchamiento, nada así, pero sí preguntarnos qué hay en nosotras, como en esta introyección que tenemos, que implica en muchas ocasiones tenerle miedo a defendernos, y no defendernos, sino usar nuestro cuerpo y nuestra fuerza para defendernos de alguien. Si estamos viendo que a una compañera la azotó en el piso, y eran miles de mujeres en ese momento. ¿Qué pasa ahí? Hay un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Autodefensa Que se oye bien. Además, siempre pensamos la autodefensa en términos físicos, ¿no? Y entonces entrenamos, vemos cómo soltarnos si nos atrapan, ¿no? Hacemos como malabares con nuestro cuerpo para defendernos. Pero hay algo que es muy importante y que a veces pasa de largo y se nos olvida, y es la autodefensa mental, es decir, cómo nos programamos mentalmente para defendernos. Y en ese libro hay una recopilación de un caso en Estados Unidos que es muy espeluznante, porque es un dormitorio de mujeres en una escuela, y entonces entra como 12 mujeres, me parece, y entra en la noche un tipo, ¿no?, que le pareció, pues porque puede y porque quiere, entrar a abusar de las mujeres que están ahí y asesinarlas. Mete a las 12 mujeres en un cuarto y las va sacando una por una y las va asesinando. Salvo una de ellas que se escondió debajo de la cama, se salvó y pudo contar lo que había sucedido. Y nos lleva a una reflexión, ¿cómo puede ser posible que 12 mujeres, que en ese caso 11 mujeres, hayan sido asesinadas por un solo varón? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no nos defendemos? Hay un condicionamiento psicológico, social, que implica, ¿no?, como pensarnos, sentirnos y actuar como si fuéramos débiles, cuando en realidad no lo somos. O que incluso, a lo mejor, mi cuerpo no alcanza a tener la fuerza frente a este valor. Sí, ¿no? Que no tiene que ver, hay varones muy enclenques, de compañeras que están muy bien surtidas. Y al contrario también, ¿no? La multiplicidad y variedad ahí de los cuerpos. Pero, ¿cómo puede ser posible que hayan sido 12 y se hayan dejado asesinar por uno? Y pienso esto en la movilización. ¿Cómo puede ser posible que sea una movilización donde había miles de compañeras y que una compañera haya terminado siendo azotada en el suelo? Y horrible. Puede ser todo avance, ¿no? O sea, al final toma la policía, se lo lleva, pero salió ileso. Y a mí me sorprende, ¿no?, con la rabia que tenemos dentro, con la indignación que traemos dentro, en una movilización de protesta contra todas las formas de violencia. Más bien que agradezcan a la vida, que le agradezcan a la suerte, que le agradezcan a quien quiera el hecho de que ese tipo siga vivo, porque pudo haber pasado muchas más cosas, la verdad. Sí. Sí, bueno, sí, y uno además lo ve, ¿no? En un lugar tan justo es en donde se hace este cuello de botella, que es para entrar hacia a la vuelta de Bellas Artes, siempre se hace ahí un cuello de botella, siempre es muy conflictivo ese paso, y justo ahí, con tantas mujeres, bueno, me parece de un
poco sentido común tan grande ponerse a repartir golpes cuando tienes ahí a miles de mujeres que te pueden contestar ahora sí que juntas, porque pues es la única forma a veces, porque de uno a uno pues siempre termina una muy mal, pero bueno, Se fue bien, ¿no? Se sí, fue bien. y yo sé que todos tienen acá muchas preguntas, pero yo justo te quiero preguntar eso, porque ayer en otro programa que se llama Maíz y Mate, nos hacían esta pregunta algunos colegas, ¿no? Que nos decían, ¿cuál es el rol que deben tener, o sea, que podemos tener los hombres que queremos ser aliados? Porque siempre está la duda, no sabemos si involucrarnos y que nos sacan o no nos sacan, no tanto en las marchas, sino en el acompañamiento de las causas de las mujeres ahora, cómo podemos, sin ser estas funciones de aliados deconstruidos, que pueden ser muy chocantes, pero cómo se pueden involucrar o cómo pueden participar, o cuál tendría que ser el rol que deben tener algunos compañeros, pues sí, interesados en entender. Piensen, hay diferentes formas de dominación y de opresión en este mundo. Una de ellas es la del género. Y esa, por alguna extraña razón, siempre nos lleva a condicionamientos internos que nos dificultan pensar cuál es nuestro papel, cuáles son los límites, cuáles son los alcances. Entonces, vamos a desplazarnos un poquito. Pensemos en la relación de clase. Y entonces imaginemos que me está preguntando un empresario que está explotando a su trabajador, ¿qué puedo hacer, ¿no?, por los trabajadores? ¿Qué puedo hacer para aliarme a la lucha de clases? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos a un hombre blanco racista que tiene sometidos, ¿no?, a personas racializadas y que dice, ay, quiero aliarme a la lucha antirracista? ¿Qué le diríamos a ese hombre blanco esclavista racista? Buena A ver, pregunta. ¿qué le diríamos, Clau? Uno que deje Que deje de explotar. Que deje explotar, deje de esclavizar a los demás. Pues. Es muy fácil darnos cuenta, pero cuando entra en cuestiones de género, como que se nos confunde algo ahí. Yo creo que los varones son una clase social importante, ¿no?, que necesita traicionar a su propia clase. Así como el empresario tiene que traicionar a su propia clase y dejar de ser empresario. Así como el hombre blanco tiene que traicionar a su propia blanquitud superior en términos raciales, ¿no? Así también los varones necesitan traicionar a su propio género. Y eso conlleva un trabajo muy fuerte que no tiene mucho que ver con nosotras, ¿eh? Es una batalla que tienen que dar entre ustedes, entre los varones, porque hagan el experimento, vulnérense como varones frente a otros varones y van a ver lo que ocurre. No se rían de los chistes misóginos, no pasen las fotografías de las compañeras en sus grupos de varones, cuestionen la violencia de otros varones, peleen contra la violencia de otros varones, ¿no?, que se mofan, que se burlan también de todo lo femenino, que son los compañeros homosexuales, las mujeres trans, ¿no?, las maricas, toda la homofobia, la transfobia que hay en los varones, y no dicen nada sobre eso. La pelea está entre ustedes. O sea, nosotros no necesitamos, gracias, no necesitamos su apoyo porque en realidad somos un movimiento fuerte, el movimiento internacionalista más importante a nivel global en el planeta ahorita. Lo que tienen que hacer ustedes es entre ustedes y verán la violencia a la que van a someterse entre sus grupos de varones cuando ustedes ponen alto a la violencia de otros varones, porque hay una competencia ahí también, ¿no?, entre ustedes, y hay hay un montón de cuestiones ahí culturales que habría que analizar, la relación con el padre, hay un montón de cuestiones que son importantes, pues, ¿no?, de traer a colación, pero tendría que profundizar más. Yo les invitaría a que más que pensar cómo me alío con ustedes y entonces cómo puedo apoyarles, que den la batalla traicionando a su propia clase de varones, cuestionando su propia masculinidad, desmantelando las ideas que tienen sobre qué significa ser varón y qué significa ser una mujer,
y eso, y ponerla en juego frente a otros varones. Y lo que normalmente ocurre, porque es un experimento que conozco y que a mis estudiantes siempre los invito a hacerlo y luego me cuentan cómo les fue, lo que normalmente ocurre es que los violentan. Los empiezan a empujar, los empiezan a feminizar, les empiezan a insultar con insultos homofóbicos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, en ese momento en donde empiecen a vulnerarse frente a otros varones, quizás podemos empezar a conversar entre nosotras y nosotros, ¿no? Pero ahorita yo siento que nosotras estamos con nosotras bien. Eh, Nos cuesta trabajo organizarnos a veces, ¿no? Estamos lidiando con la misoginia internalizada que tenemos, pero fuimos, en esta movilización éramos más de 400,000 mujeres en la movilización de la Ciudad de México. ¿Qué vamos a andar necesitando a varones? No los necesitamos. Ahora ellos necesitan hacer un trabajo interno y entre ellos, y ya luego cuéntenos cómo les fue. Ok. Alicia, yo tengo una duda. Soy Camilo de Pie Página. En los estados vimos una violencia por parte de las autoridades hacia la marcha y en la Ciudad de México pasó algo distinto. Regalaron flores a estas policías que fueron a cubrir la protesta. Es un tema medio controversial. No sé cuál sea tu lectura sobre este tema. Sí, yo creo que aquí en la ciudad tenemos, bueno, varias cosas, ¿no? No son los mismos contextos, pues, ¿no? En los diferentes estados, ni tampoco se tiene la misma visibilidad los movimientos feministas en distintos estados. Fueron 8 estados donde hubo represión. Colima, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Zacatecas, ¿no? Que creo que el Zacatecas fue como el que generó como más indignación porque las imágenes son terribles. Y bueno, ahí habría que valorar el acumulado de fuerzas que se tiene de parte del movimiento feminista en cada una de esas regiones, pero también el acumulado de fuerzas que tiene el movimiento conservador, ¿no? En cada uno de esos estados. Yo creo que lo que pasó acá en México, que en la Ciudad de México, que es pues en la movilización en la que participé, hay varios factores. Uno, el hecho de que no había policías. Había muy poquito policía. Y ahí es una cosa, eso lo hemos repetido años con año con año. Si tú pones policías por todo el trayecto de la movilización, tú vas a tener enfrentamientos sí o sí. Siempre. Es una provocación. Si tú mandas policías, si tu gobierno mandas policías, estás provocando. Normalmente dicen, no, que quien provoca es el bloque negro. No, ahí está, ahí lo vieron. Tuvimos una movilización en la mayor parte pacífica, hubo bloque negro, pero no había policía. ¿Qué hace el bloque negro? El bloque negro lo que hace es atentar contra símbolos de poder. Es propaganda por el acto, es una práctica anarquista de antaño. Y ya, ¿no? Si tú pones policía, provocas. Al final de la movilización, ya que estaba oscuro, que era noche, mandaron un montón de policía y ahí hubo, en algunas zonas hubo un poco de pues, hubo provocación y hubo algo de confrontación leve. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta de cómo funciona esta confrontación en las movilizaciones y qué pasa cuando no hay policía, ¿no? Cuando no hay policía no hay confrontación. Ahora, dos, hay otro asunto que es, bueno, estas compañeras que le regalan flores a la policía y dicen, bueno, es que son mujeres, ¿no? Me tocó justo en la noche, cuando ya empezó a haber confrontación, porque ya mandaron cientos, miles de policías a rodear todo el Zócalo, obviamente hubo problemas, y se ponía una señora, también era algo lúdico, ¿no? Estaban con un palito ahí que no hacía nada, golpeando un escudo y todas cantaban así, dale, 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 no pierdas el tino, y era como hasta gracioso, o sea, no, realmente nadie iba a salir herido ahí, nada. Pero una señora se sintió muy indignada que eso estuviera ocurriendo y de que alguien estuviera con un palo de escoba dándole a un escudo. Y entonces la señora pone su cuerpo así de no los golpeen, son mujeres. Y a mí me llama mucho la atención porque efectivamente, si tú les quitas el uniforme, si les quitas sus cascos, si les quitas sus armas,
Si les quitas el escudo y las pones en la calle sin ser esta función de la policía, pues tú tienes un cuerpo feminizado ahí que se puede identificar como mujer, efectivamente. Pero quien está ahí, detrás de ese casco, detrás de ese escudo, no es propiamente una mujer, es una policía. Y no es lo mismo hablar de una policía que de una mujer. A la policía la entrenan, a la militar la entrenan, y a policías y militares se les entrena para golpear, para torturar, para detener, para proteger pues los bancos, para proteger la industria, el mercado, no para protegernos a nosotras. Y entonces es muy importante que podamos politizar qué es la policía, dónde nace la policía, de dónde surge, porque pareciera que se relativiza y entonces ser policía, no sé, es como ser maestro, o es como ser barrendera, o es como si fuera cualquier trabajo, no, no es cualquier trabajo. O sea, la policía cumple una función histórica de defensa de las clases económicas y de las clases de poder, defendiendo la propiedad privada, en lo que están ahí. Cubren 5 de mayo, cubren ahí donde están los negocios, para que no les pase nada. No estén ahí no es que a nosotros no nos va a pasar nada cuando caminamos por ahí. A lo que le puede pasar es a los negocios, y obviamente van a proteger a los negocios. Tienen una función muy determinada, y es importante que lo politicemos. Lo que sucede es que en estas movilizaciones, como la del 8 de marzo, son movilizaciones muy amplias. Van muchas compañeras, porque todas las mujeres, estamos indignadas por la situación de violencia que vivimos en este país. Y eso es algo que nos une muy fuerte, y que salimos pues a la calle a decir, no queremos más violencia. Son 11 mujeres asesinadas al día. Pero además de eso, necesitamos seguir el proceso crítico de politización para darnos cuenta de otras cosas, además de la violencia que vivimos. Y una de ellas es la función que cumple el Estado, que cumple la policía, cómo funciona la relación social del capital, en fin, una serie, ¿no?, de otras formas de opresión que necesitamos también incorporar en nuestra conciencia crítica para evitar pues estas escenas que bueno, se vuelven problemáticas en términos políticos cuando le damos flores a la policía. ¿Qué pasó? Alicia, te saluda Caos Serenio. A mí me gustaría hacerte esta pregunta sobre cuál es la relación de las comunidades indígenas con el feminismo moderno, hacia dónde camina ese feminismo con las comunidades indígenas. Muy bien. Ahí hay un montón de trabajo, sobre todo las mujeres, muchas, por ejemplo, las compañeras zapatistas, no necesariamente se nombran como feministas, ellas siempre hablan de las mujeres que luchan, por eso el encuentro de las mujeres que luchan, ¿no? Y es muy importante entender, ¿no?, que en qué medida podemos como coincidir y en qué sentido podemos coincidir, ¿no? Afortunadamente hemos encontrado puntos de coincidencia muy importantes, porque la defensa del territorio y la defensa de la vida, la defensa del agua, por ejemplo, son cuestiones que atentan contra la vida de todas, de todos en este planeta. Y ahí las mujeres se están dando en el ámbito de lo rural, en el ámbito comunitario, en las comunidades de los pueblos originarios y también en la urbe. Estamos dando una batalla importante en defensa del territorio y en defensa de la vida. Ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa? Otra vez, hay un amplio sector del movimiento feminista que aún no se cuestiona contra qué estamos luchando. Y aquello contra lo que estamos luchando en realidad tiene una envergadura enorme, y es una civilización. Es la civilización moderna, colonial, racista, ecocida, heterosexual, patriarcal, que nos colonizó, y contra eso estamos luchando. Y ahí coincidimos, o sea, ahí tendríamos que encontrarnos en distintos frentes de lucha, en distintos territorios, pero coincidimos porque esta es una civilización en decadencia. Vemos el mundo que vivimos: crisis ambiental, crisis social, crisis humanitaria, crisis migratoria, crisis en todos los sentidos. Es una civilización en decadencia, y ahí nuestros cuerpos, la violencia de esta civilización en decadencia sobre nuestros cuerpos atenta de manera muy específica. Ahí coincidimos.
Pero insisto, hay también una especie de trampa, porque el capital logra, ¿no? Los medios de comunicación, el mercado, logran quitarle la dimensión disruptiva, transgresora al feminismo, y entonces la convierten en colores, no sé, en cosas para aportar, ¿no? En ciertas ideas que a lo mejor son como muy legítimas, pero no va más allá, no cuestionan más allá. Y entonces sí hay mucho feminismo blanco, hay mucho feminismo liberal, que ve el yo nada más, y entonces yo lo que yo quiero, que no está pensando de forma comunitaria, que no está pensando la condición de clase, que no está cuestionando la racialización, que no está cuestionando el despojo que está haciendo el Estado, que le falta pues, ¿no? Toda esta politización, pero eso es un trabajo y una responsabilidad interna que tenemos nosotras dentro del movimiento feminista de seguir politizándonos y de seguir cuestionando más allá de la herencia blanca, liberal, moderna, individualista del feminismo europeo, que nos queda muy corto. No solamente nos queda muy corto, sino que atenta contra nuestra propia posibilidad de liberación. Eso diría. Gracias, Alicia. Te saluda Isabel. Oye, me gustaría preguntarte, pensando en esto, de cómo tenemos que pensar y repensar, creo que hacia dónde va nuestro feminismo, me gustaría preguntarte qué desafíos tú podrías ver que enfrenta el feminismo en estos conflictos, ¿no? Respecto a Palestina, respecto a las mujeres palestinas, porque vimos también en la marcha, pues, grandes contingentes, muchas mujeres que marchaban con la bandera de Palestina, pero había otras que quizá no, ¿cómo es que a nosotras como mujeres, si pudieras tú explicar, ¿no? ¿En qué nos afecta y qué desafíos ves en el feminismo para entender estos conflictos como el de Palestina? Ya, como desafío del movimiento feminista tenemos un montón. Ahorita estaban hablando, ¿no? Justo sobre la emergencia y cómo va cobrando fuerza el movimiento reaccionario, conservador, patriarcal, ultramachista, que tiene financiamiento, pues, que viene de Estados Unidos, del norte global, y que se ha instalado, ¿no? Desde los distintas iglesias evangelistas, ¿no? En distintos países, y que apelan a la democracia y a la libertad de expresión para llegar después a tomar el poder y a negar luego la libertad de expresión y otras libertades, ¿no? Ese es un desafío importante porque sí está creciendo. Yo siento que en México, a pesar de lo que decían ahorita, estamos fuertes nosotras, ¿no? Pero en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Han llegado presidentes evangelistas y han así prohibido el aborto y se está recrudeciendo lo que ha pasado, lo que está pasando en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, o sea, cómo este resurgimiento, ¿no? Esta reacción conservadora va directamente contra nosotras. Creo que eso es un desafío, y aunque nosotras nos sentimos fuertes en México, no podemos dormirnos sobre los laureles, porque finalmente este es una embestida global contra nuestras luchas y necesitamos estar atentas. Ese es un desafío que me parece importante. Otro desafío es cómo hacemos, esta pregunta que hacía el compañero, cómo hacemos para articularnos entre las distintas luchas en los distintos territorios, con las distintas formas de hacer política que hay entre nosotras y nosotros, porque necesitamos, es una hidra de 1000 cabezas, el monstruo al que nos estamos enfrentando. Y entonces, ¿cómo hacemos para articularnos en las distintas luchas para poder dar salida o cambiar el rumbo? Porque parece que esta civilización va como esta metáfora, ¿no? Esta alegoría del tren que va hacia el abismo. ¿Cómo hacemos para desde las distintas trincheras, desde la escuela, la universidad, el sindicato, la calle, ¿no? En todas las trincheras, en el trabajo, en la casa, en la cama, en los espacios que habitamos, ¿no? Nosotras como mujeres, ¿no? Para poder organizarnos y dar una batalla, bueno, frente a esta civilización, insisto, ¿no? Que parece tan desbordante, ¿no? Y que finalmente, bueno, se ancla a los territorios a donde estamos. Y lo otro que preguntas sobre Gaza, bueno, es un desafío
mantener, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, el feminismo siempre ha sido un movimiento internacionalista y es cómo mantener la fortaleza del feminismo como movimiento internacionalista. Apoyar, pronunciarnos en alianza con las mujeres y las compañeras en Argentina, en Nicaragua, que están enfrentando la dictadura y están siendo arrestadas, están siendo presas, bueno, en todos los países en donde está la reacción conservadora ganando terreno. Y lo de Gaza es algo muy específico y que sabemos que es histórico y trasciende incluso la historia de la modernidad. Eso nos lleva hasta la antigüedad, no solamente de Europa, sino incluso de estos territorios. Las mujeres en la guerra siempre hemos sido botín. Y lo que está pasando con las mujeres en Gaza no es solamente el asesinato, no es solamente el genocidio, que implica que en este genocidio 70% de los humanos que están siendo asesinados sean mujeres e infancias, sino que además la violencia específica de la guerra hacia nuestros cuerpos implica la violación, implica la tortura. Y ahí pues, hay una forma de violencia muy específica. Lo hemos visto en esta guerra de baja intensidad que vivimos en México también desde el 2006. Desde el 2006, la guerra que pueden decir, la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, con todos estos apelativos que le han dado. Esta guerra contra el pueblo, que es una guerra por el despojo de los bienes naturales comunes, ha afectado de manera muy específica a las mujeres. Ha aumentado la muerte de mujeres por arma de fuego, ha aumentado la desaparición porque tanto los militares como los sicarios, como los narcos, como todos los armados, necesitan mujeres y entonces la trata de mujeres, la esclavitud sexual aumenta. ¿Y de dónde se consigue eso? Pues de la desaparición. Se roban a las mujeres, las desaparecen para someterlas al trabajo sexual de todos estos hombres que están haciendo la guerra. Nos afecta de manera muy específica, pues, ¿no? Y en los territorios, pues, basta ver, ¿no? El laboratorio que fue Ciudad Juárez, del neoliberalismo en este país, de la supuesta guerra contra las drogas y cómo afectó específicamente a las mujeres. Ahí empezó el desastre, ¿no? Del feminicidio, justamente. Entonces, ahí hay algo que trasciende los territorios y que trasciende en el tiempo. Las guerras de los varones afectan de manera especial a las mujeres y la violencia no es solamente el asesinato, sino es una violencia cruel contra nuestros cuerpos en términos de sometimiento. La última forma de sometimiento es la violación.